Muy buenos días a todas y todos, a las pymes que nos acompañan en este diálogo con el licenciado Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. A continuación daremos algunas indicaciones técnicas relevantes para este espacio. Primero, les pedimos enviar sus preguntas para nuestro invitado a través de la sección de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte de abajo de la plataforma. Al final de la exposición habrá un espacio donde nuestro moderador realizará estas preguntas. Asimismo, pedimos a todas las personas asistentes contestar el breve cuestionario de satisfacción que aparecerá al finalizar la reunión. Agradecemos sus respuestas para seguir trabajando en la mejor y profesionalización de estos espacios. A continuación, me permito presentar a quienes nos acompañan y les pido enciendan su cámara. Adrián Sadacueva, presidente de CAINTRA Nuevo León. Roberto Olvera Rodarte, presidente de la Comisión PYME de CAINTRA Nuevo León. A nuestro invitado, Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Guillermo Dillon Montaña, director general de CAINTRA Nuevo León. Agradecemos también la presencia de las presidentas y presidentes de los consejos municipales de CAINTRA Nuevo León, Comisión de Mujeres Empresarias y Jóvenes Empresarios, que nos acompañan en esta sesión. Sin más por agregar, cedo la palabra a Adrián Sada, quien nos brindará un mensaje de bienvenida a este encuentro. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos a este evento en donde tenemos de invitado a Carlos Salazar, presidente del CCE. Carlos, bienvenido a este evento, a este diálogo coordinado con nuestra comisión de pymes. Nuestra comisión PYME es una comisión sumamente importante para nosotros en CAINTRA. Por algunas razones muy obvias. Una de ellas es que estas representan el 90% de nuestros socios. Tenemos aproximadamente 3,600 socios y, como te menciono, la gran mayoría son pymes. Además de que la mayoría son muy activos y muy apasionados y nos llenan de orgullo el ver especialmente cómo luchan por crecer sus empresas y por generar empleo. También es muy importante para nosotros el trabajar con las pymes y el buscar la manera de apoyarlas porque, como tú también bien sabes, representan aproximadamente el 80% del empleo de nuestro país y pues ahora más que nunca con la necesidad de la creación o reconstrucción del empleo, pues hay que apoyarlas. Hay que trabajar también. Nos apasiona trabajar y apoyar a las pymes porque sentimos que hay una gran oportunidad de avanzar en la agenda. Hay muchas oportunidades ahí afuera que podríamos tratar de persuadir a nuestro gobierno y legisladores para impulsar aún más el crecimiento y el éxito de las pymes. Te menciono algunas de las problemáticas, tú ya las conoces probablemente, pero me gustaría mencionarlas y Roberto Olvera, el presidente de nuestra comisión, profundizará aún más en estas, pero como bien sabes, las pymes enfrentan un gran problema de burocracia. Lo hemos comentado, no nos cansamos de repetirlo en cualquier foro en el que estamos, ahora entraremos a más detalle para hacerlo más palpable, pero en verdad, ser una pyme formal en México es una cosa de alta complejidad, muy difícil, especialmente cuando lo comparamos contra la burocracia o la menor burocracia que una pyme tiene que enfrentar en otros países. Hay que hacer algo al respecto, lo traemos en la agenda. La informalidad, por ende, también es otro problema que enfrentamos en este sector. No necesariamente con los socios de CAINTRA, pero sí en el sector y al final tenemos que dentro de nuestra misión de esta comisión de pymes es facilitar las cosas para que realmente haya más formalidad. Como sabes, más del 50% a nivel país es informal de estas entidades, no en Nuevo León, pero sí en México y sentimos que hay mucho que hacer y esto es resultado de muchos problemas que enfrentamos. Otro problema que enfrentan las pymes es el costo de energía eléctrica, el cual es muy superior a la que pagan en otros países, especialmente en Norteamérica, en Estados Unidos. Y esto es un tema importante ahora que estamos tratando de capitalizar el TEMEC. Y pues bueno, tú sabes más que nosotros toda la problemática en el sector eléctrico que estamos viviendo y los principales afectados son las pymes.
y no me queda la menor duda, la empresa grande tiene acceso a contratar cierta proveeduría de energía específica, no necesariamente al mismo costo de Estados Unidos, pero no a tanta desventaja como la tiene una pyme que contrata media tensión, que contrata CFE, que contrata tarifas normales de CFE. El tema del IVA para nosotros en Nuevo León es importante, no necesariamente en todas las regiones, pero acá sí en el norte. Nuestras pymes pues, son exportadoras y muchas de ellas arrojan un saldo positivo a cobrar o a favor del gobierno del IVA. Y hemos visto un deterioro grande, especialmente ahora en esta pandemia. Hemos estado haciendo encuestas en los últimos meses y cada mes que hacemos la encuesta se deteriora los días que nos están diciendo las pymes que se están tardando en cobrar el IVA. La última encuesta arrojó 120 días, cuando no debe ser más de 40 días, ¿no? Entonces, es realmente un gran tema específico para Nuevo León. Y el otro problema que enfrentan, pues obviamente es al estar más expuestos, pues tienen un tema, o son los que más viven temas de inseguridad, temas de corrupción y complejidad para la tramitología y permisos. ¿Qué hemos estado haciendo en la Cámara? Hemos estado llevando toda esta problemática, tratando de darle visibilidad y tratando de darle importancia con actores políticos de alto nivel. Hemos estado en muchas ocasiones con el presidente, siempre hablando como punto número uno sobre la burocracia, sobre el IVA, sobre cómo apoyar a las pymes. Hemos visto mucho interés de su parte, le gusta el tema, esperamos que podamos persuadirlo a que se empiecen a mover las fichas en ese sentido. Hemos estado con Secretaría de Hacienda, con el Canciller también hace algunas semanas y también con varios actores de los legislativos que tenemos en México. También sentimos que hay mucha receptividad al tema, pero sin embargo no hemos visto el avance que quisiéramos. Hemos creado también un módulo del SAT en nuestra Cámara para apoyar a nuestros socios a navegar dentro de esta complejidad burocrática. Tenemos un área legal muy buena también para apoyarlos con temas y asesoría tanto laborales o incluso de tributarios. Y tenemos un programa, somos la única Cámara que hemos lanzado, o la primera que lanzamos, eso sí te lo aseguro, un programa de créditos en esta pandemia para apoyar a nuestros socios a pasar estos tiempos muy difíciles. Como tú sabes, ha habido una crisis de liquidez, las pymes han sufrido muchísimo y la verdad me llena de orgullo el poder comentarte, Carlos, que lanzamos un programa que de nuevo Roberto Olvera profundizará más, pero es un programa importante y significativo para apoyar a nuestras pymes. Estamos totalmente comprometidos con ellas y las pymes rigen en gran parte nuestra agenda. Sin más, quiero agradecerte, Carlos, gracias por tu tiempo. Nos motiva muchísimo el que estés con nosotros. Significa que para el CC las pymes son sumamente importantes. Muchas gracias. Y quisiéramos solicitarte y pedirte el que nos puedas apoyar en seguir avanzando esta agenda. Es muy importante para Nuevo León, para CAINTRA, pero en especial para el progreso de México y poder seguir construyendo un México de oportunidades, como el que tú muchas veces has mencionado, un México de oportunidades para todos los mexicanos. Muchísimas gracias, Carlos. Bienvenido. Roberto, me parece... Así es. Sigues tú, ¿no? Sí, muchas gracias, Adrián. Muy buenos días a todas y a todos por atender esta invitación. Bienvenidos a esta sesión abierta de Comisión PYME CAINTRA. Muchas gracias, Adrián, por acompañarnos y por tu siempre decidido apoyo al segmento PYME. Saludo también a los integrantes del Consejo Directivo de CAINTRA presentes y a los presidentes y presidentas de los consejos. Bienvenido, Carlos Salazar. Es un honor y un privilegio que nos acompañes en esta reunión de empresarios de Nuevo León. Empresarios pymes preocupados, sí, pero también muy activos ante la situación de contingencia, la situación económica y política. Y sin duda, estamos seguros, será una gran oportunidad de escuchar tus conceptos en esta mañana. Y previamente me permitiré hacer una breve explicación
de la situación por las que pasan las pymes y cómo nos encontramos en Caintra. Adelante. Las pymes en Nuevo León son una parte fundamental de la economía. Aproximadamente 2/3 partes del empleo son por empresas de nuestro segmento. Aportamos también una 1/4 parte del PIB del Estado con los trabajos que desarrollamos. Representamos más del 99% de las unidades económicas y de los 3,600 socios de Caintra, más del 90% son empresas pymes. Adelante. Sin embargo, estas pymes enfrentamos condiciones desiguales al competir contra nuestro principal socio comercial. Como podemos ver en la lámina, el ambiente de negocios es muy desfavorable para las empresas. Cuando una empresa mexicana tiene un porcentaje de supervivencia de 32%, en Estados Unidos de 50%, una parte es por los apoyos que se reciben. Este tema es importante que comentaba ya Adrián, las declaraciones al año. Las pymes tenemos que presentar prácticamente el mismo número de declaraciones que una empresa grande o gran corporativo, 169 declaraciones o cálculos o interacciones con el gobierno contra 18. Ante ello ya hemos presentado unas propuestas al secretario de Hacienda y anteriormente las presentamos al SAT. El costo de electricidad es muy desfavorable, 70% más caro en México que en Estados Unidos. En cuestión de exportaciones, nos lleva 62 horas realizar una exportación contra 10 horas en Estados Unidos. Y para las exportaciones, la participación de las pymes es solo del 5% de las pymes que exportan contra 28.7%. Aquí consideramos que hay una extraordinaria oportunidad para las cúpulas, para las cámaras, para accionar el capítulo 25 del nuevo tratado, el TEMEC, donde a las pymes ya se les da una importancia relativa y vamos a poder accionar entre las pymes de los 3 países. Pero para ello necesitamos el apoyo de las cúpulas para que el gobierno lo ponga operativo. Adelante. También dentro de la desventaja, la pandemia nos ha afectado. Como todos sabemos, las pymes son las que primeramente hemos sido afectadas por esto. En una encuesta que realizamos en la Cámara, resultó que las empresas están operando aproximadamente a un 66% de capacidad. Ya la mayoría de las pymes están operando, sin embargo, su capacidad es todavía limitada. Se han perdido 28,000 empleos en los últimos 4 meses y ya hay 756 empresas del segmento de todos los sectores, industria, comercio, servicios, que han cerrado definitivamente por esta situación. Y desafortunadamente, como se observa en la gráfica del lado derecho, las expectativas de una recuperación cada vez se ven más lejanas conforme hemos ido avanzando en la pandemia. Ahorita más del 80% creen que la recesión terminará después de febrero del próximo año. Adelante. Ante ello, y como comentaba Adrián, Caintra no se ha quedado cruzado de brazos y hemos accionado en 3 líneas para apoyar a nuestros socios. 1, la información e interpretación de la situación. El segundo es capacitar a las empresas, a los socios. Y el tercero, a través de apoyos directos de la Cámara. Adelante. En la cuestión de la información, Caintra ha generado una serie de documentos informativos para apoyar a las empresas sobre lo que ha sucedido. Como sabemos, originalmente la información que se generó por parte de las autoridades federales fue de origen ambigua y hubo necesidad de apoyar a los socios tratando de aclarar toda esta situación. Para ello se han generado boletines informativos, un boletín que sale diariamente con información del secretario de Salud del Estado, el subsecretario nacional, el resumen de las principales notas del Ejecutivo en cuanto a la contingencia. Se dan las gráficas del número de contagios diarios, del número de fallecidos diarios, para que nuestros socios estén al día con la información que necesitan conocer. Asimismo, hemos hecho guías sobre la implementación de protocolos
para la reactivación responsable de las empresas, reportes de la situación económica, para mantener a los socios bien informados sobre cómo deben de actuar. Por la parte de la capacitación, la siguiente lámina, por favor. Ante la nueva realidad, CAINTRA modificamos nuestra oferta de capacitación e información y se han generado hasta el momento más de 100 webinars de marzo a julio con 13,500 asistentes a estos webinars que realiza CAINTRA. Y sobre los temas que han sido asesoría legal en las disposiciones, cómo hacerle ante una visita de inspección, cómo llevar a cabo toda la gestión de esa visita, la implementación de los protocolos sanitarios en las empresas y luego cómo apoyar las empresas para la reactivación con webinars sobre ventas, operaciones, marketing, algo importante que son ventas a través de la red, cómo gestionar las operaciones a través de home office, la productividad para la supervivencia, para la reactivación e inclusive ya para el crecimiento de las empresas. Adelante. Y ante los escasos apoyos del gobierno federal, por no decir nulos apoyos para las pymes, la Cámara pasó directo a la acción. Y en una acción inédita se tomaron recursos de las reservas de la Cámara para apoyar directamente a las microempresas. Y tenemos dos programas. Uno de microcréditos, donde se han apoyado 225 empresas con 7 millones de pesos directamente, con créditos muy favorables en sus condiciones, a una tasa que es únicamente la tasa inflacionaria, a un plazo muy accesible para apoyar a que las empresas no cierren y puedan salir de esta contingencia. Y por el otro lado, gestionamos también una línea de crédito que le llamamos Credisuministros, NAFIN CAINTRA, que son el apoyo con fondos de CAINTRA para apoyar garantías de crédito a través de la banca comercial. Tenemos ya 53 empresas que han sido aprobadas con más de 47 millones de pesos. Tenemos una bolsa de casi 230 millones de pesos para apoyar a nuestros socios con estas garantías a primeras pérdidas. Adelante. Se han realizado también más de 20,000 interacciones con nuestras empresas por capacitación, asesoría e información a los socios en estos 4 meses. Entonces, CAINTRA ha estado operando como debe hacerlo ante una situación de contingencia, apoyando de muy diversas formas a sus socios. Adelante. Esta es parte de la situación, Carlos, que tenemos las pymes. Nos interesa conocer de primerísima mano tu percepción hacia dónde va el rumbo del país y nosotros como sector empresarial, cuál va a ser nuestra estrategia para salir adelante y cómo prepararnos para el futuro. Entonces, si quieren hago una presentación. Carlos Salazar Lomelín es presidente del Consejo Coordinador Empresarial desde febrero de 2019. Tiene una experiencia profesional de más de 45 años, principalmente destacando su trayectoria en FEMSA, empresa como todos conocemos, multinacional, líder, socia de la Cámara también, que participa en la industria de bebidas, accionista mayoritario de Coca-Cola, segundo accionista de Heineken y en comercio al detalle. Y operadora también de las tiendas Oxxo. Carlos, bienvenido nuevamente. Estamos a tus órdenes y muy interesados en conocer cómo va esta situación. Adelante. Gracias, Roberto. Un placer para mí estar en una cámara que siento tan cercana a mí y que toda mi vida he tenido alguna relación con CAINTRA. Yo orgullosamente digo que es la cámara ejemplar de nuestro país. Gracias, Guillermo, por también recibirme aquí en tu casa, que tú también durante tantos años has colaborado y dirigido dentro de CAINTRA. Y como siempre, también un afectuoso saludo a Adrián, al cual conozco desde que era muy pequeño. Así que estoy en casa, me siento muy complacido y sobre todo me da mucho orgullo que tengamos a más de 270 participantes desde las 8 de la mañana, como debe ser la cultura regiomontana. Empezar temprano, trabajar duro,
siempre con optimismo y sabiendo que nada se nos ha regalado y que todo definitivamente hay que hacerlo en función del esfuerzo y de la dedicación. Hay mucho que platicar, muchísimas cosas que comentarles. Déjenme empezar diciendo que en diciembre del año pasado, en una de las invitaciones que tuve yo a Palacio Nacional, hice yo una reflexión con el presidente, era un evento público, y yo estimaba que el año 2020 iba a ser un magnífico año para México. Fíjense nada más cómo se equivoca uno cuando quiere hacer pronósticos. Y yo me basaba en 3 elementos para pronosticar que íbamos a tener un buen año en el 2020. Primero, acabábamos de anunciar un aumento sustancial a los salarios, y esto implicaba definitivamente un aumento al consumo. Les recuerdo a todos mis compañeros que me están escuchando que en las variables de la demanda agregada, los economistas usan la demanda agregada como el proxy del Producto Interno Bruto. La más importante, la que pesa más, es el consumo, representa casi 2/3 partes de todo lo que se mueve dentro de la demanda agregada. Recuerden que es consumo, inversión, gasto público y sector externo, las 4 variables que componen la demanda agregada. Bueno, al tener un incremento tan fuerte en el salario mínimo, nosotros estimábamos que esto se iba a traducir en un incremento en el consumo y por lo tanto iba a jalar a la demanda y por consecuencia a la producción. Había un segundo elemento que era, acabábamos de firmar la semana anterior, había estado yo también en Palacio, el acuerdo de libre comercio, de comercio con Estados Unidos y Canadá. Recuerden que hubo un evento en la primera semana de diciembre en donde vino la representación norteamericana dirigida por Robert Lighthizer y la ministra Freeman por parte de Canadá, y ahí estuvimos firmando el tratado con una serie de discusiones internas de que si nos habían fregado, que si no nos habían fregado, pero al final yo consideraba que este era un éxito para México porque le recordaba a todos que cuando Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos califica el tratado con México como el peor tratado que Estados Unidos había firmado en su historia. Entonces, habíamos pasado de lo peor en la historia a ya tener un acuerdo otra vez que le daba una certeza, le daba una orientación, un rumbo a nuestra relación con los Estados Unidos y Canadá, que como todos ustedes saben se ha convertido para México de una forma directa o indirecta en el real motor de crecimiento de nuestro país. Hoy somos la 7ª economía manufacturera del mundo y para que puedan igualar las exportaciones manufactureras los países latinoamericanos, necesitarían ustedes sumar todas, absolutamente todas las exportaciones de todos los países latinoamericanos, incluido Brasil, y todavía no alcanzarían el número que nosotros ya logramos de exportación hacia los Estados Unidos. Entonces somos una potencia exportadora. Era importantísimo que tuviéramos un rumbo y que tuviéramos un acuerdo. Entonces había ese segundo elemento. Y el tercero era sin duda un esfuerzo que desde el CCE hemos promovido ya desde marzo o abril del año 2019, en donde nosotros habíamos identificado una gran área de oportunidad que puede parecer obvia, pero es increíble que nunca habíamos hecho un esfuerzo profundo por lo mismo. Y es que había que hacer en México un gran plan de infraestructura. Yo le vendí la idea al presidente en aquel entonces, haciendo un símil de lo que fue el Plan Marshall para la recuperación de Europa. Y lo que nosotros intentábamos era hacer un gran plan, tipo el Plan Marshall, en donde participaran fondos privados y públicos y nos ocupáramos realmente de las carencias de infraestructura que tiene nuestro país. Aquí no tengo que hacer demasiados argumentos, ustedes pueden salir a la calle hoy y cada cuadra que crucen van a tener una idea de qué tenemos que hacer en la infraestructura. Tenemos problemas de comunicación, de vialidad, de energía eléctrica, de transmisión, de contaminación, de presas, de líneas de agua, de tratamiento de agua, de drenajes, de carreteras, de autopistas, de aeropuertos. Bueno, donde ustedes toquen, tenemos un área de oportunidad para mejorar la infraestructura de nuestro país que
lamentablemente ha ido en un deterioro constante durante muchísimos años, con falta de inversión pública en todos los rincones de nuestro país. Habíamos identificado 1,600 proyectos, no 4, 1,600 proyectos, y estos proyectos pues tenían una cantidad impresionante de recursos que al final iban a tener, en nuestro entender, un efecto multiplicador sobre la actividad de todos nosotros en el país. Evidentemente, las pymes iban a ser de los receptoras de ese tipo de actividad que se iba a generar en nuestro país. El presidente había comprado nuestra idea, nosotros nos habíamos propuesto inclusive traducir eso en años y tratar de ver qué cosas se podrían implementar en cada año. La única prietito en el arroz era que no habíamos podido totalmente estructurar la parte del sector energético. Como ustedes saben, esto ha sido discutido desde el primer día que el presidente López Obrador llega al poder y bueno, no habíamos podido todavía definir la cantidad de proyectos. Habíamos avanzado porque habíamos logrado también que el presidente definiese algunas áreas claras en cuanto a qué se podía invertir en el petróleo, qué se podía invertir en la electricidad. Por ahí Adrián estuvo en alguna de las reuniones que nosotros promovimos con el presidente, donde él había sido claro diciendo que cerca de la mitad de la inversión nueva que se daría en la Comisión Federal o en la electricidad en el país sería privada y la otra mitad sería pública. En el petróleo se había hablado de 80-20, 80 público, 20 privado. Y que, bueno, se iban a mantener las reglas que se habían dejado en la administración pasada, pero que no se iban a incrementar. Y el argumento a mí me parecía lógico. No se iban a incrementar porque todavía no se acababan de ejecutar la cantidad de obras y promesas que se habían hecho desde que se había arrancado la reforma energética. Y había la promesa también del presidente de que una vez que sucediese se evaluaría la situación y a lo mejor se abrirían las posibilidades para el sector privado en otras rondas o en otras inversiones. Total, esos tres elementos me hacían a mí pensar que el año 2020 iba a ser un magnífico año. Incremento de consumo, un tratado que era el motor de crecimiento de nuestro país con certeza y con rumbo y dirección, y por último un gran plan de infraestructura que detonaría la inversión en el país. Aquí me detengo un poco porque es importante que ustedes conozcan este dato a nivel macroeconómico. Alguna vez oyeron que yo decía que el país sí podía crecer al 4%, lo sigo afirmando, promedio anual, lo sigo afirmando, lo creo a pie juntillas y creo que tenemos un sinfín de oportunidades. Me podría pasar toda la mañana platicando de este tema. Pero voy a darles un dato sobre cómo se compone la inversión en el país. Los países que crecen toda la vida tienen una relación directa entre su crecimiento en el PIB y su crecimiento en la variable de inversión. La inversión es el detonador del crecimiento del Producto Interno en una sociedad, en un país. Cuando ustedes ven por qué China crece a tasas hasta de 2 dígitos en algunos años, o siempre cercano al 10%, habría que mirar qué le pasa a su inversión. China es un país que invierte más del 50% de su Producto Interno Bruto año tras año. La inversión crea, dicen los economistas, un doble efecto. Crea demanda en el corto plazo, porque incrementa el consumo, y crea capital y eficiencia y productividad en el mediano y en el largo plazo. La variable más importante para promover el crecimiento de una sociedad. Nosotros en esto habíamos estado toda la vida, hemos estado con una inversión muy baja para el tamaño de nuestro país, muy baja. Antiguamente se decía era porque no teníamos ahorro, pero cuando los mercados se abren y cuando el dinero empieza a fluir por todo el mundo, esa no era la limitación. La limitación es que hemos tenido siempre un sinfín de trabas para que se den procesos de inversión claros. Y aquí está el ejemplo, lo que les platico de la inversión en infraestructura. Bueno, nosotros habíamos estimado, y ahí también los economistas y los econometristas tienen mucho que decirnos, que había una relación directa si nosotros podíamos llegar a 25% del PIB, 25, no 50, 25% del PIB, podíamos generar un crecimiento del 4%. Entonces, lo que había que hacer
y era también una de mis pláticas con el presidente de la República, yo decía, hay que hacer de la inversión una obsesión, hay que hablar que México necesita inversión y que hay todas las facilidades para hacerlo y que deberíamos de empujar diariamente. Esa debía ser la gran discusión en el país, invertir, 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 porque con eso podríamos llegar al 25%. Y nos atrevíamos a calcular que la inversión privada podía llegar a 20% del PIB y la inversión pública debería de brincar al 5% del PIB. Hoy los números son, se invierte un poco menos, fíjense, del 20 en el país. De ese 20 que se invierte, 18 viene de los privados y solo un poco menos el año anterior. El año 2018 fue 1.9. Este año pues deberá de ser definitivamente mucho menor que el 1.9. Entonces, había que crecer esos 3 puntos en el sector público, teníamos identificados los proyectos para que se hiciese y esto iba a jalar la inversión privada para pasar del 18 al 20 y veíamos alcanzable definitivamente el poder llegar a esa cifra mágica de tener 25% de inversión total. Bueno, para que vean cómo se equivoca uno con las proyecciones y cómo al final el que proyecta el futuro siempre tiene más riesgo de equivocarse, pues el año ha sido desastroso. Nadie previó en ese momento lo que ya escuchábamos. Yo recuerdo en los mediados de diciembre haber leído en la prensa que había un virus ahí raro en China y lo veía yo tan alejado, tan lejos de nosotros, como habíamos visto otras cosas que habían sucedido en África y cuánta cosa, pero que nunca llegaban a materializarse de una manera agresiva en nuestras comunidades. Bueno, esto empezó a crecer durante el mes de enero y febrero y ustedes saben la historia. Las empresas que en febrero teníamos solvencia y teníamos liquidez y estábamos inmersas en una cadena de abasto, pues automáticamente nos vimos detenidos. Yo he platicado también que es la primera vez en la historia de nuestra generación, cuando menos, y yo creo que en las generaciones pasadas, que por resolver un problema de salud nos autoinfringimos un problema económico en todo el mundo. Cuando en la crisis de la influenza en México fuimos un spot ahí, no era el mundo que estaba inmerso en esta problemática. Ahora nos enfrentábamos a una situación donde todo el mundo al mismo tiempo estábamos sufriendo exactamente las mismas consecuencias de una pandemia. La primera vez en nuestra generación que sufrimos una pandemia completa y bueno, no había ningún antecedente de cómo manejar esta situación. En el mismo mes de marzo, el CCE produjo un documento de 10 acciones en donde no me voy a pasar aquí porque creo que ahora sí ya pasó mucha agua debajo del río, debajo del puente, y las 10 acciones, pues al final no fueron implementadas. En el mes de abril fuimos a una reunión también en la presidencia donde planteamos acciones que podrían implementarse en abril, en mayo y en junio, también con una equivocación. Nosotros creíamos que la crisis era perentoria, que para el mes de julio o agosto deberíamos empezar a recuperarnos en el mundo y que, bueno, había que diseñar acciones donde nos concentráramos en lo que iba a pasar en abril, en mayo y en junio. En todas ellas les puedo asegurar varias cosas. La primera, nunca pedimos, nunca, jamás, no hay una sola letra que lo diga, que se salvase a una empresa, que se usaran fondos públicos para poder dar un subsidio a alguien que estaba sufriendo algún problema durante la pandemia. Y lo que sí buscábamos era protegerlos a ustedes, a todos los que somos pymes en el país, a los que tenemos negocios que pues no son de los grandes de México, y que estos negocios eran los que más iban a sufrir durante esta situación inédita que estábamos viviendo en el mundo y en México. Que nosotros deberíamos de movilizar todos los recursos posibles para apoyar el consumo, porque esto iba a afectar enormemente a las familias mexicanas y que había que proteger el empleo a como diese lugar. ¿Por qué? Porque al final íbamos a tener una recuperación. Esas eran nuestras acciones.
Efectivamente, la gran diferencia con la presidencia fue que nosotros creíamos que sí se debería de usar crédito público. Yo había tenido oportunidad de platicar con las 3 calificadoras porque me lo había pedido la Secretaría de Hacienda y había tenido pues un diálogo con ellos, y me llama la atención, y es lo que comparto, que las calificadoras no les preocupaba el que tomáramos crédito, todo el mundo estaba tomando crédito. Su preocupación es que no tuviéramos un plan definido de cómo íbamos a salir de esta situación. Bueno, ustedes saben la historia. En los últimos días de abril convocamos a un gran acuerdo nacional para la recuperación económica. Fue muy exitoso, cuando menos en participación. Estuvo toda la sociedad representada. Nosotros nos dimos cuenta que como empresarios no podíamos nosotros tener la opinión de cómo resolver esto y que debíamos de convocar a la sociedad total. Y convocamos a todas las personas, independientemente de su orientación ideológica, maestros, presidentes de organizaciones, iglesia, senadores, diputados, miembros del gabinete, partidos políticos. Bueno, lo que al final fue esas mesas que probablemente alguno de ustedes participó. Hicimos esas mesas de trabajo. Lo impactante es que tuvimos la participación de 135,000 personas a través de este medio de Internet. Ahorita estamos 300 personas reunidas. Ahí tuvimos 135,000 personas interesadas en encontrar una fórmula de esto. Al final, produjimos 68 ideas o puntos o recomendaciones de qué deberíamos hacer en México. Estas iban desde cómo tratar de orientar la crisis de salud que estábamos viviendo, cómo nos íbamos a recuperar y al final cómo podíamos volver a estimular el crecimiento en el país. Eso sigue siendo válido, porque después de esto nos hemos dedicado durante los últimos, diría yo, 5 o 6 semanas, a platicar con todos los agentes económicos, sociales y políticos del país que hemos podido. Destaco con los gobernadores a través de la CONAGO, con los alcaldes, con los consejos políticos del Senado, de la Cámara de Diputados, con las universidades, con la iglesia, con cuanto ustedes pueden pensar, tratando no solamente de llevar esos 68 puntos, sino extraer qué deberíamos ir haciendo en la medida en que el tiempo iba pasando y que estábamos empezando a reconocer una cosa importantísima que quiero yo también compartir con ustedes. Hay que aprender a vivir con esta pandemia. No podemos parar las operaciones y vivir toda la vida encerrados, no podemos aislarnos, pero debemos de estar conscientes de que ese contagio está ahí afuera, es real, es peligroso, necesitamos cuidarnos de él, necesitamos tener todas, absolutamente todas las condiciones sanitarias y más de eso que podamos, pero al mismo tiempo necesitamos trabajar, necesitamos volver a producir, necesitamos volver a encadenarnos en las actividades productivas. Entonces, ese aprendizaje de cómo volver a una normalidad, como yo digo, anormal, vamos a tratar de volver a una normalidad que es anormal, porque vamos a tener que trabajar con muchas otras condiciones. Nos hemos dedicado en el Consejo Coordinador Empresarial a tratar de impulsarla. Junto con algunos especialistas hemos desarrollado una serie de dispositivos tecnológicos que ustedes van a poder subir a su teléfono, en donde al igual, y me llamó mucho la atención, que el día de ayer el primer ministro Trudeau de Canadá presumió que en Canadá iban a usar una aplicación tecnológica en sus teléfonos que le iba a permitir saber si dentro de las personas que están reunidas hay alguna persona que está incrementando su riesgo de contaminación. ¿Por qué? Porque su teléfono lo va a poder seguir, va a saber si estuvo en áreas que hay alta contaminación, si subió un transporte público, etcétera, etcétera, y tú vas a recibir una alarma en tu teléfono diciendo, señor que está enfrente de ti, ha estado en contacto con zonas o con áreas que puedan ser altamente contaminadas. Toda esa tecnología ya la hemos desarrollado, la tenemos en México.
Hemos batallado, como ustedes no tienen idea, para tratar de promoverla. Y aquí voy a hablar de 5 puntos en donde estamos nosotros tratando de concentrarnos. El primero es eso, tener fórmulas que nos permitan convivir con la pandemia de aquí a que el mundo desarrolle tecnológicamente una vacuna. No sabemos si la vacuna va a estar en el primer trimestre, en el segundo, qué tan facilidad o acceso vamos a tener a ella, y tenemos que volver a las actividades mientras tanto. Esta fórmula se la presentamos ya a la CONAGO. La CONAGO está enormemente interesada en nuestra propuesta. La próxima semana tengo cita con la Secretaría de Gobernación. Siempre hay la discusión de que quién va a ser el dueño de los datos y que si se sabe. Nosotros lo que hemos dicho, nosotros no nos interesa en lo más mínimo eso. Lo que nos interesa es que nuestras personas tengan esto como un elemento adicional para poder convivir con la crisis. Entonces, tenemos que tener, número uno, todos los elementos que podamos, tecnológicos y obvios, como usar la mascarilla, cuidarnos constantemente de tener medidas sanitarias dentro de los centros de trabajo, tomarnos la temperatura, todo eso que yo sé que ustedes ya están aplicando, adicionarle a esto medidas que es lo que han hecho países como Corea, como Singapur, como Japón, que han podido ya aprender a vivir alrededor de esta pandemia. Ahora sé que Canadá, por lo que mencionó Trudeau ayer o antier, lo va a implementar, y creo que son medidas muy obvias que podamos nosotros utilizar y que la tecnología nos lo permite. Entonces, primer gran capítulo ese. Segundo gran capítulo, necesitamos urgentemente incrementar el consumo y necesitamos seguir insistiendo a las autoridades que se den los apoyos necesarios para que el consumo crezca. Ya les dije qué peso tiene el consumo en la demanda agregada y cómo esto tiene una implicancia en el comportamiento del Producto Interno Bruto. Necesitamos aumentar el consumo. Hoy, el INEGI, hoy en la mañana, muy temprano lo chequé, lo vi, publicó las cifras de consumo a nivel de mayo. Son verdaderamente desesperantes. El consumo cayó 23% en su comparación contra el año anterior. Si el consumo cae a esa velocidad, evidentemente el Producto Interno Bruto cayó el 18.9, que ya saben ustedes que cayó en las cifras últimas a las cuales hemos tenido acceso. Y se explica por eso, porque el consumo va a la baja. Y si no hay consumo, ustedes no van a tener el jalón de la producción, las compañías automotrices no van a poder vender autopartes si no se consumen al final los automóviles, si no se consumen los electrónicos, si no se consumen las camisas, los pantalones, los zapatos, todo lo que son medios en los cuales nosotros estamos colgados en las actividades que hacemos a diario. Necesitamos hacer todo lo posible. Hemos nosotros sugerido desde traernos el Buen Fin a agosto y a septiembre, desde jalar créditos al consumo de una manera más efectiva, de tratar de impulsar que este aparato empiece a moverse y que al final tengamos la posibilidad de que fluya el dinero, que fluya la liquidez y que de alguna manera esto se traduzca en un jalón al crecimiento de la demanda. Entonces, segundo gran capítulo, necesitamos acciones que permitan el crecimiento del consumo y en eso estamos. Estamos hablando con todas las secretarías, con todo el que tiene que ver, tratando de convencer de que podamos concentrar esfuerzos para poder estimular el consumo. El tercer capítulo, y ya lo mencionó Adrián hace un rato y también Roberto, necesitamos financiamiento. Yo estoy consciente de que el principal problema que tenemos las compañías o los negocios de pymes está en el capital de trabajo. Y tenemos que estimular el regreso del capital de trabajo. Esta crisis lo primero que hizo fue consumir nuestro capital de trabajo. Entonces necesitamos otra vez mecanismos de financiamiento que nos apoyen y nos manejen esto. Para esto, nosotros hemos logrado hacer también un sitio de internet que está lanzado a partir de la próxima semana, estará lanzado a partir de la próxima semana, que se llamará Impulsa tu Empresa, en donde
pretendemos que a través de las 12 organizaciones que integran el CCE se distribuya este sitio entre todos los miembros para que en cualquier lugar del país donde estemos, si estamos en Mérida, el empresario de Mérida pueda saber qué tipo de apoyos tiene para Mérida. No nos interesa que haya apoyos en el estado de Guanajuato o en cualquier otro estado. ¿Qué hay para Mérida? Y que a través de este sitio de internet que se llama Impulsa tu Empresa, vengan recomendaciones de cómo convivir con la pandemia, cómo de alguna manera poder llegar, qué está pasando con el consumo, cuáles son los indicadores de su estado, de su región. Igual, si yo estoy en Cadereyta, Nuevo León, saber exactamente que CAINTRA ofrece este tipo de doble crédito, tanto al capital de trabajo como un crédito refaccionario, los dos tipos que nos explicó Roberto, y que de alguna manera sepan que también hay algunos otros apoyos en el crédito a la palabra, en los créditos de los bancos, qué requisitos tienen que cumplir, cómo hay que hacerlo. Tenemos una confusión terrible de información y necesitamos ordenar los datos. Entonces, este ha sido un esfuerzo también grande por parte de nosotros de crear este sitio que nos va a servir en el futuro también para tener una comunicación más efectiva con todos los miembros de las diferentes cámaras del país. Entonces, hay que estimular el financiamiento. Seguimos nosotros intentando, no solamente con el gobierno, sino también ver que los mecanismos, esto que acaba de anunciar el Banco de México, como créditos de garantía o como liquidez para la garantía, cómo hacerlos efectivos, cómo hacer que se quite esta estructura burocrática. No hay duda que en México una de las grandes limitaciones que tenemos, lo explicaba Adrián muy bien, son todas estas situaciones de burocracia en donde para toda acción generamos una acción y 10 requisitos para que esa acción se pueda dar. Siempre es más que proporcional la cantidad de cosas que tenemos que cumplir. Yo, en cada vez que hablo del efecto que tienen estas medidas, menciono un discurso que le oí a Adrián, en donde él hablaba que para abrir una empresa en Nuevo León, que es el estado más avanzado en esta forma, había que llenar más de 160 y tantos requisitos que iban desde hablar con los bomberos y con los sistemas de seguridad y protección civil y banquetas y árboles y no sé qué tanto, para que nosotros pudiéramos cumplir a cabalidad con los requisitos que se nos imponen. Bueno, tenemos un tercer área en donde hay que movernos, que es sin duda el cómo poder nosotros apoyar proyectos de inversión. Le hemos llevado al presidente y hemos hablado varias veces con las secretarías a cargo de que debemos generar al menos un gran proyecto de inversión pública para cada uno de los 32 estados del país. Seguimos en eso, evidentemente la CONAGO nos ha comprado el proyecto y la idea, ellos ya traían una cosa similar y estamos tratando de que se identifiquen los 32 proyectos y que estos sean detonantes importantes para cada uno de los estados del país. En el caso particular de Nuevo León tenemos varias áreas de oportunidad. La más importante, en mi opinión, es el famoso aprovechamiento de las vías, que ya logramos algo también increíble. El gran problema para mejorar la vialidad de una ciudad es tener los derechos de paso. Pues a nosotros se nos entregó desde el año pasado la capacidad de tener un derecho de paso por 64 kilómetros que cruzan la ciudad desde el aeropuerto hasta Villa de García, y no hemos podido arrancar ni siquiera completos los estudios de ingeniería. Hemos logrado que ya haya un fondo de parte de la Secretaría de Hacienda para hacer los estudios, se están analizando todas las consecuencias de esto y sí se puede convivir las cargas del tren de carga con un tren rápido para pasajeros que nos daría la posibilidad de cruzar la ciudad. 64 kilómetros representan mucho más que todo lo que hemos invertido en toda nuestra historia en movilidad en nuestro país y nos daría la cantidad de kilómetros de vialidades que hoy apenas tiene la Ciudad de México. O sea, tendríamos verdaderamente un avance increíble
en lo que es la infraestructura de nuestra ciudad. Proyecto de largo alcance y que definitivamente lo que requiere es el empuje para poderlo iniciar. Entonces, debe haber un proyecto de esta naturaleza para cada uno de los 32 estados. El siguiente punto que nos hemos ocupado es el punto de cómo poder identificar con detalle cuáles son los aprovechamientos que debemos hacer con la firma del TEMEC. Y nosotros estamos en un proyecto con la Secretaría de Economía bastante granular, usando nuestra oficina de Washington. Ustedes saben que el CCE desarrolló desde el año pasado una oficina en Washington, y esa oficina estaba ahora orientada a la identificación clara de dónde están las oportunidades, así con un detalle increíble, estado por estado. Casi estamos llegando a ver condado por condado, quién compra, dónde exporta, dónde importa, y si hay alguna ventaja comparativa revelada de que nosotros podamos intervenir en eso. Este es un proyecto que no se ha hecho en el pasado con la Secretaría de Economía y que esperemos que tenga resultados y que ustedes puedan tener acceso a esa información y definitivamente vean si ahí hay oportunidades para colgarse de esa cadena que es importantísima para nosotros. Ahí hay oportunidades, pero cada vez que me meto a ver los datos veo áreas en donde podamos definitivamente mejorar la posición de México. Hemos identificado en las primeras análisis de esto 54,000 millones de dólares de oportunidades para exportar adicionales a lo que hoy tenemos como país. Evidentemente estamos tratando de ver cómo podemos llevar esto ya les digo, a la granularidad, a sea granular, que sea específico y que ustedes puedan de alguna manera hacer uso de esa información. Todo esto al final es el tipo de acciones que estamos intentando hacer en el CCE, además pues de tratar de tener un mejor diálogo con la autoridad, hacer entender nuestra problemática, llevar ideas como esta última que promovimos dentro del CCE, que es el tema de las pensiones, que algún día me invitará otra vez Adrián y Guillermo y Roberto a platicarles, porque yo creo que ahí otra vez necesitamos una sesión completa para hablar de este tema tan importante para el futuro de nuestro país. Créanme, es quizás la iniciativa de política social más importante que se ha generado en este gobierno, y si me sumo con las anteriores, pues yo creo que de los últimos sexenios, es arreglar un problema que se nos iba a convertir en un súper problema para el país y que tenía evidentemente soluciones de alguna persona que piensa distinto de nosotros, pues que definitivamente nos iba a empujar a una problemática económica enormemente compleja. Yo celebro que el presidente haya pues arropado esta iniciativa, que la haya hecho suya y que al final él mismo la esté empujando ahora, mandándola como una iniciativa a la Cámara por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, ojalá y pase. Como siempre van a empezar ustedes a escuchar voces de que se puede hacer cosas mejores, pero bueno, a todos ellos tenemos los argumentos para contestarles y por qué se está haciendo lo posible dentro de lo deseable. Ese equilibrio difícil entre lo deseable y lo posible, pues sí, todos quisiéramos retirarnos como si fuéramos Bill Gates, pero pues no se puede. O sea, ese deseo no es posible y que al final el país pueda de alguna forma financiar una cosa de esta naturaleza es muy importante. Hay muchos temas que platicarles, pero veo que mi media hora ya se terminó, ya llevo 35 minutos según mi reloj. Me siento muy halagado de estar con ustedes y espero tener la oportunidad pronto de volver a platicar con mucha precisión de los temas en los cuales estamos involucrados en el CCE. Un abrazo muy afectuoso a todos.